Hola, hola, mis amores, bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para un vídeo que, ay, Dios mío, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un momento que ha incendiado las redes sociales, un momento que ha provocado miles, millones, de comentarios y que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, señoras y señores, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a desmenuzar ese beso apasionado que Engin Akyürek le dio a Tuba Büyüküstün y que ha generado un verdadero tsunami de opiniones. ¿Fue real? ¿Fue parte de una serie? ¿Hay algo más detrás de este acercamiento? Lo analizaremos todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al día con todos los dramas, los romances y las noticias de sus actores turcos favoritos, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, por supuesto, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ya saben que aquí siempre les traemos la información más jugosa y las noticias más calientes del momento. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, como les decía, este beso ha dado la vuelta al mundo. Y es que Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos figuras icónicas de la televisión turca. Él, con su mirada penetrante y su talento indiscutible, nos ha robado el corazón en series como Fatma Gül y Ömer. Ella, con su belleza natural y su carisma arrollador, nos ha cautivado en producciones como Así y 20 Dakika. Juntos forman una dupla explosiva, una combinación de talento y química que siempre da de qué hablar. Y es precisamente esa química la que ha estado en el centro de la polémica tras la difusión de este famoso beso. Pero, ¿de dónde salió esta imagen? ¿Es real? Pues bien, aquí viene la respuesta. El beso que ha causado tanto revuelo forma parte de su más reciente proyecto juntos, la película Kokuklar Sana Emanet, estrenada hace ya un tiempo pero que, gracias a la magia de las redes sociales, ha vuelto a estar en boca de todos. En esta película, Engin y Tuba interpretan a dos personajes que se ven envueltos en una historia de amor y misterio, una historia que evidentemente incluye escenas de pasión y romanticismo. Ahora bien, ¿por qué este beso en particular ha generado tanta controversia? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, está la popularidad de ambos actores. Como les decía, Engin y Tuba son dos de las estrellas más queridas y respetadas de Turquía, y cualquier cosa que hagan, cualquier proyecto en el que participen, siempre genera mucha expectación. En segundo lugar, está el morbo, admitámoslo. A todos nos gusta un buen chisme, y cuando se trata de un beso apasionado entre dos personas atractivas, la curiosidad se dispara. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está la reacción de Tuba. Sí, la reacción de Tuba. Porque, seamos sinceros, en la imagen del beso, la expresión de Tuba es, digamos, peculiar. No parece precisamente una expresión de éxtasis amoroso, ¿verdad? Algunos dicen que parece sorprendida, otros que está incómoda, incluso hay quienes aseguran que se ve asustada. Y claro, esto ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones. ¿Qué pasó realmente en ese momento? ¿Fue un beso improvisado? ¿Tuba no estaba de acuerdo con la escena? ¿O simplemente es una captura de pantalla desafortunada? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Engin, ni Tuba, ni los directores de la película han hecho declaraciones al respecto. Y esto, por supuesto, no ha hecho más que aumentar el misterio y la controversia. Pero a ver, intentemos analizar la situación con un poco de objetividad. En primer lugar, hay que recordar que esto es una película. Engin y Tuba son actores profesionales, y su trabajo es interpretar a sus personajes de la manera más convincente posible. Si el guión exige un beso apasionado, pues tienen que darlo. ¿Significa eso que hay algo más entre ellos? No necesariamente. Los actores son capaces de separar su vida personal de su vida profesional, y es probable que este beso sea simplemente parte de su trabajo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el contexto de la escena. Kokuklar Sana Emanet es una película dramática, una historia intensa y emotiva que explora temas como la pérdida, el trauma y la redención. Es posible que la escena del beso esté cargada de simbolismo y que la reacción de Tuba sea una expresión de las emociones de su personaje en ese momento. Quizás no sea un beso feliz y romántico, sino un beso desesperado, un beso de despedida, un beso que refleja el dolor y la angustia que siente su personaje.
Y en tercer lugar, y esto es pura especulación, por supuesto, es posible que Tuba simplemente no se sienta cómoda con este tipo de escenas. Todos tenemos nuestros límites, y es posible que Tuba, a pesar de ser una actriz experimentada, no disfrute particularmente de tener que besar a sus compañeros de trabajo frente a las cámaras. No sabemos cuáles son sus preferencias personales, y es injusto juzgarla por su reacción. En definitiva, el beso de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Pero lo que sí podemos decir es que ha generado una enorme atención sobre la película Kokuklar Sana Emanet, y ha recordado al mundo el talento y el carisma de estos dos grandes actores turcos. Ya sea que haya habido algo más detrás de ese beso o no, lo cierto es que ha dado mucho de qué hablar y ha mantenido a los fans en vilo. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este salseo turco. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos las noticias más jugosas y los chismecitos más interesantes del mundo del espectáculo. Y no se olviden de que este beso fue parte de su papel en la película, así que debemos separar lo profesional de lo personal. Gracias por quedarse hasta el final, son los mejores. Y ahora sí, me despido, pero antes quiero pedirles un favor. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de este beso? ¿Creen que hay algo más entre Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y con esto me despido, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Pero esperen, que aún no he terminado. Porque esto es solo la punta del iceberg. Como ya saben, aquí en su canal favorito no nos conformamos con la superficie, siempre vamos más allá. Así que agarren sus palomitas y prepárense, porque vamos a profundizar aún más en este salseo. Vamos a hablar de los antecedentes. Porque a ver, Engin y Tuba no son precisamente desconocidos. De hecho, ya han trabajado juntos en el pasado, y no en cualquier proyecto, en uno que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Estoy hablando, por supuesto, de Kara Para Aşk, una serie que arrasó con los ratings y que consolidó a ambos como dos de los rostros más reconocibles y queridos de la pantalla chica. En Kara Para Aşk, Engin y Tuba interpretaron a Ömer Demir, un policía íntegro, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas exitosa. Sus personajes se ven envueltos en una trama de intriga, corrupción y, por supuesto, amor. Y es que la química entre Ömer y Elif era innegable, chispeaba la pantalla cada vez que estaban juntos. Sus escenas de romance, sus miradas cómplices, sus besos robados, ¡ay, Dios mío!, hacían suspirar a medio mundo. Y es precisamente esa química la que ha alimentado las esperanzas de muchos fans que sueñan con ver a Engin y Tuba juntos en la vida real. Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha ilusionado alguna vez con que sus personajes favoritos de una serie o película lleven su romance a la vida real? Es un deseo natural, una fantasía que nos permite creer en el poder del amor verdadero. Pero volviendo al tema del beso, la pregunta que todos se hacen es, ¿será que la química que vimos en Kara Para Aşk traspasó la pantalla y llegó hasta Kokuklar Sana Emanet? ¿Será que el reencuentro de Engin y Tuba después de tantos años encendió de nuevo la llama de la pasión? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar más a fondo la película Kokuklar Sana Emanet. Como les decía antes, se trata de un drama intenso que explora temas profundos y dolorosos. Engin interpreta a un arquitecto que sufre un accidente automovilístico en el que pierde a su esposa y a su hijo. Devastado por la pérdida, se retira a un pueblo aislado en busca de paz y consuelo. Allí conoce al personaje de Tuba, una mujer misteriosa que vive en una cabaña en el bosque y que parece estar atormentada por su propio pasado. Entre ambos surge una conexión especial, una relación basada en la comprensión, el apoyo mutuo y la necesidad de sanar sus heridas. Pero su relación no es fácil, ya que se ven envueltos en una serie de eventos extraños y perturbadores que ponen a prueba su cordura y los obligan a enfrentarse a sus miedos más profundos. En este contexto, la escena del beso cobra un significado especial. No es un beso gratuito, no es un beso por el simple hecho de mostrar una escena de romance. Es un beso que expresa la desesperación,
la vulnerabilidad y la necesidad de conexión humana en medio de la oscuridad y el sufrimiento. Es posible que la reacción de Tuba en la imagen del beso no sea una señal de incomodidad o rechazo, sino una representación de las emociones de su personaje en ese momento. Quizás esté asustada porque se está enamorando, quizás esté dudando porque tiene miedo de volver a sufrir, quizás esté simplemente overwhelmed por la intensidad del momento. Pero claro, también existe la posibilidad de que Tuba simplemente no se sienta cómoda con las escenas de besos. Como les decía antes, todos tenemos nuestros límites, y no hay nada de malo en ello. Tal vez sea una persona reservada, tal vez tenga una visión diferente sobre cómo representar el amor en la pantalla, tal vez tenga sus propias razones para no disfrutar de este tipo de escenas. En cualquier caso, es importante respetar su privacidad y no juzgarla por su reacción. Al final, ella es una actriz profesional que está haciendo su trabajo, y tiene derecho a sentirse cómoda y segura en el set de rodaje. Y ahora, vamos a echar un vistazo a lo que dicen las redes sociales. Porque, como ya saben, el mundo virtual es un hervidero de opiniones y especulaciones. Los fans de Engin y Tuba se han dividido en dos bandos, los que creen que hay algo más entre ellos y los que piensan que todo es pura ficción. Los primeros argumentan que la química entre ambos es demasiado evidente para ser actuada. Señalan sus miradas, sus sonrisas, sus gestos sutiles como prueba de que existe una conexión especial entre ellos. Incluso hay quienes han recopilado fotos y vídeos de sus entrevistas y apariciones públicas para demostrar que se llevan muy bien y que se divierten mucho juntos. Los segundos, por su parte, insisten en que Engin y Tuba son simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Afirman que son actores profesionales que saben separar su vida personal de su vida profesional, y que su química en la pantalla es simplemente el resultado de su talento y su dedicación. También señalan que ambos tienen vidas sentimentales separadas y que no hay ninguna evidencia que sugiera que están involucrados románticamente. Y en medio de esta guerra de opiniones, también hay quienes adoptan una postura más neutral y pragmática. Reconocen que la química entre Engin y Tuba es innegable, pero creen que no hay que sacar conclusiones precipitadas. Señalan que es imposible saber lo que realmente pasa entre dos personas a menos que ellos mismos lo confirmen, y que lo mejor es respetar su privacidad y dejar que las cosas sigan su curso natural. En definitiva, el debate sobre el beso de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un reflejo de nuestra fascinación por el mundo del espectáculo y nuestra necesidad de creer en el amor verdadero. Nos gusta imaginar que nuestros ídolos de la pantalla son tan perfectos y románticos como sus personajes, y nos aferramos a cualquier señal que pueda confirmar nuestras fantasías. Pero al final, tenemos que recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. Y que por mucho que nos guste especular y fantasear, lo más importante es respetar su privacidad y dejar que sean felices a su manera. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo del beso más polémico del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos la información más jugosa y los chismecitos más interesantes, pero siempre con respeto y objetividad. Gracias por quedarse hasta el final, son los mejores. Y ahora sí, me despido, pero antes quiero pedirles un último favor. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Han cambiado de opinión sobre el beso de Engin y Tuba? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que estén juntos en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y con esto me despido, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden, el amor está en el aire, o quizás solo en la pantalla. Cara guiño.